La Biblia advierte que hay fuerzas espirituales que no necesitan derribar muros para entrar en tu vida. Se infiltran en tu carácter, en tus palabras, en tu hogar, sin que siquiera lo notes. Lo más peligroso no es el demonio que grita afuera, sino el que se esconde adentro, disfrazado de costumbre, de hábito o de indiferencia espiritual. Bienvenidos a Revelaciones de Dios, el canal donde desentrañamos lo que muchos prefieren callar. Hoy vamos a descubrir qué dice la palabra sobre ese demonio que puede estar entrando en tu casa sin que lo percibas, y cómo cerrarle la puerta antes de que destruya tu paz. La mayoría de las personas imagina que un demonio entrará en su vida con gritos, sombras o escenas aterradoras. Pero la Biblia enseña que el enemigo es astuto, paciente y sabe disfrazarse de normalidad. 2 Corintios 11:14 lo advierte claramente. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vuelvo a repetirlo. Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa es su estrategia favorita, entrar en tu casa como si fuera algo inofensivo hasta que destruye lo que más amas. El demonio que entra en silencio no siempre viene con portales abiertos por ocultismo. Muchas veces entra por palabras descuidadas, hábitos permitidos y puertas espirituales abiertas por la indiferencia. Cada vez que el odio se siembra en una discusión, cada vez que la amargura se guarda en el corazón, cada vez que el perdón se niega, se abre una rendija invisible. Y como ladrón, el enemigo aprovecha esa grieta. Imagina un hogar donde los padres ya no se hablan con respeto, donde los hijos crecen en un ambiente de gritos y violencia, donde las noches están marcadas por la falta de paz. A simple vista, parece un problema de carácter o de estrés, pero espiritualmente es un terreno abonado para que un demonio de división y de contienda entre sin ser notado. Efesios 4:27 nos lo recuerda. Ni deis lugar al diablo. Escúchalo otra vez. Ni deis lugar al diablo. Una palabra de más, una ira no controlada, una falta de oración, y ya hay un espacio abierto. Ese es el peligro. Creemos que lo demoníaco siempre es extraordinario, cuando en realidad suele operar en lo ordinario, en la forma en que hablas, en lo que consumes en tu televisión, en las páginas que visitas en tu celular, en las amistades que alimentan tu corazón con mentiras. No hace falta un ritual ocultista para abrir puertas, basta con normalizar lo que Dios llama pecado. Por eso, este mensaje es urgente, porque el demonio que está entrando en tu casa puede hacerlo sin que lo notes. Puede disfrazarse de enojo justificado, de entretenimiento inofensivo, de chismes que parecen pequeños, y poco a poco roba tu paz, enfría tu fe y siembra división. Jesús fue claro en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Vuelvo a repetirlo. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan detrás de cada infiltración en tu hogar. Nada es inocente cuando abre puertas al enemigo. La buena noticia es que la misma palabra que expone al diablo también te da la autoridad para cerrarle el paso. No estás condenado a vivir bajo ese dominio. Pero el primer paso es abrir los ojos, discernir que lo que parece pequeño puede ser el disfraz de un gigante espiritual. El enemigo no entra por casualidad, necesita una puerta abierta. Y muchas veces esas puertas no son grandes pecados visibles, sino pequeñas grietas que parecen inofensivas. Efesios 4:27 nos advierte, ni deis lugar al diablo. Escúchalo otra vez, ni deis lugar al diablo. Eso significa que incluso un espacio mínimo puede convertirse en una entrada para él. Adversario. ¿Cuáles son esas puertas? Una de las más comunes es la ira no resuelta.
Efesios 4:26 lo dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando guardas resentimiento, permites que la raíz de amargura se asiente en tu casa. Esa raíz se convierte en un canal espiritual para que el demonio de división se infiltre. Otra puerta es la contaminación de los ojos y los oídos. Lo que consumes en tu celular, en tu televisión, en tu música, moldea el ambiente espiritual de tu hogar. Lo que muchos llaman entretenimiento puede ser en realidad un alimento espiritual que fortalece a las tinieblas. No es exageración. Lo que entra a tu mente se convierte en semilla que germina en tu corazón. También está la puerta de la indiferencia espiritual. Cuando dejas de orar, dejas de leer la palabra, cuando tratas las cosas de Dios con ligereza, tu casa queda vulnerable. Es como dejar la puerta principal sin cerradura. Jesús mismo dijo en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. Lo repito, velad y orad. La vigilancia y la oración son el cerrojo que impide la entrada del enemigo. Imagina una familia que siempre oraba junta, pero con el tiempo se enfrió. Dejaron de buscar al Señor, comenzaron a discutir más, y poco a poco la paz desapareció. Nadie vio entrar un demonio físicamente, pero espiritualmente la atmósfera fue cambiando. Eso es lo que pasa cuando bajamos la guardia. El enemigo entra sin que lo notemos. Hoy quiero invitarte a tomar un paso profético. Si sientes que hay áreas en tu vida o en tu casa donde el enemigo ha entrado, escribe ahora mismo en los comentarios una sola palabra: amén o fe. Esa palabra será tu declaración de que reconoces la verdad y decides cerrar esas puertas. No es un simple comentario, es un acto de fe que rompe la pasividad y proclama que tu casa le pertenece a Cristo. Recuerda, el enemigo no necesita gritar para entrar. Le basta con una rendija, pero tú tienes la autoridad para cerrarla. En el nombre de Jesús. Hoy puedes decidir blindar tu casa con la palabra, con oración y con fe viva. La palabra de Dios está llena de historias que revelan cómo el enemigo aprovecha pequeñas brechas para entrar en la vida de las personas y traer destrucción. No siempre lo hace de manera escandalosa. Muchas veces se infiltra en lo cotidiano. Uno de los ejemplos más claros es el de Caín y Abel. Génesis 4:6-7 dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vuelvo a repetirlo: el pecado está a la puerta. Dios le advirtió que había una fuerza esperando entrar, un espíritu de celos y de homicidio. Caín ignoró la voz de Dios, abrió la puerta de su corazón al resentimiento, y el demonio de la violencia se apoderó de él hasta llevarlo a matar a su hermano. Todo comenzó con una emoción no controlada, con una herida no entregada al Señor. Otro ejemplo es el rey Saúl. Cuando desobedeció y permitió que el orgullo gobernara su corazón, la Escritura registra en 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Repítelo: le atormentaba un espíritu malo. Saúl abrió la puerta con su rebeldía y autosuficiencia, y el resultado fue la entrada de un espíritu demoníaco que lo perturbaba constantemente. También vemos el caso de Judas Iscariote, quien estuvo tan cerca de Jesús y aún así permitió que el enemigo lo infiltrara. Juan 13:27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Cómo entró Satanás? A través de la codicia y el amor al dinero que Judas nunca entregó a Cristo.
Un pequeño pecado escondido se convirtió en la puerta para la posesión demoníaca que lo llevó a traicionar al Salvador. Estos ejemplos no son historias lejanas, son advertencias para nosotros. El demonio entra cuando hay puertas abiertas. Hoy ya no se disfraza solo con ídolos o hechicería, sino con orgullo, con celos, con lujuria, con la ira que no se resuelve, con el perdón que no se concede. Cada área sin rendir a Dios es un acceso directo al enemigo. La buena noticia es que Jesús vino precisamente para romper esas cadenas y cerrar esas puertas. En Lucas 10:19, Él nos dio autoridad. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo repito otra vez, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Eso significa que no estamos destinados a ser víctimas del diablo, sino que podemos resistirlo en el nombre de Jesús. Los ejemplos bíblicos muestran que donde hay descuido, el enemigo entra, pero también enseñan que donde hay rendición a Dios, el enemigo huye. Caín ignoró la advertencia y cayó. Saúl abrió la puerta del orgullo y terminó en tormento. Judas permitió que la avaricia lo dominara y perdió su alma. En contraste, José resistió la tentación, David se arrepintió, Pedro lloró amargamente y fue restaurado. La diferencia está en la decisión de cerrar la puerta y escoger la verdad. Por eso, la Biblia nos recuerda que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No siempre ruge para asustar. Muchas veces se mueve en silencio, esperando una oportunidad. Por eso la protección de tu casa no es opcional, es una prioridad espiritual. El primer paso es establecer a Cristo como Señor de tu hogar. Josué 24:15 lo declaró con firmeza: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vuelvo a repetirlo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta no era solo una frase bonita. Era una decisión de gobierno espiritual. Cuando declaras que tu casa pertenece al Señor, estás levantando un estandarte de autoridad que el enemigo no puede ignorar. Segundo, necesitas cuidar la atmósfera espiritual de tu hogar. Lo que permites dentro de tu casa determina qué espíritu reina allí. Una casa llena de discusiones constantes se convierte en terreno fértil para el demonio de contienda. Una casa donde se alimentan vicios y adicciones abre puertas al espíritu de esclavitud. Pero una casa donde la oración, la alabanza y la palabra tienen lugar se convierte en un altar que repele las tinieblas. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa abundancia debe empezar en tu casa. Tercero, es necesario vigilar las palabras y actitudes. Proverbios 18:21 advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras que pronuncias sobre tu familia crean realidades espirituales. Cuando maldices con tus labios, cuando profieres insultos o declaras fracaso sobre tus hijos o tu matrimonio, estás alineando tu boca con la estrategia del enemigo. En cambio, cuando bendices, proclamas promesas y declaras la palabra, levantas un muro de protección que los demonios no pueden atravesar. Cuarto, cierra las puertas de la contaminación. Esto significa ser consciente de lo que entra en tu casa a través de la televisión, el celular, la música o las amistades. No se trata de vivir en paranoia, sino de discernir qué fortalece la fe y qué debilita tu espíritu. Filipenses 4:8 nos da la clave. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Llena tu casa de lo que refleja a Dios, no de lo que normaliza al enemigo. Quinto, permanece firme en oración e intercesión. La oración no es un ritual vacío, es un arma de guerra.
Jesús lo enseñó en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Escúchalo otra vez. Ora a tu Padre que está en secreto. Una familia que ora unida levanta un vallado espiritual que el enemigo no puede romper. Finalmente, recuerda que la verdadera protección no está en tus fuerzas, sino en la autoridad de Cristo. Santiago 4:7 lo resume con poder. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese versículo tiene dos llaves. Primero, someterse a Dios. Segundo, resistir al diablo. Cuando tu familia se rinde al Señor, la resistencia se vuelve efectiva y el enemigo no tiene más opción que huir. La protección de tu casa no depende de amuletos ni de supersticiones. Depende de la presencia del Espíritu Santo habitando en medio de ustedes. Cada oración, cada decisión de santidad, cada acto de fe es un ladrillo en el muro que guarda tu hogar. No ignores esta responsabilidad. El enemigo no descansa, pero Cristo ya te dio la autoridad para cubrir tu casa bajo su sangre y su victoria. Después de entender cómo el enemigo entra en silencio, cómo usa grietas pequeñas y cómo la Biblia lo expone, llegamos al punto más importante. No estás condenado a vivir con un demonio en tu casa. Cristo ya pagó el precio para que vivas en libertad y tu hogar sea un altar, no un campo de batalla tomado por las tinieblas. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escúchalo una vez más. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Ese es el decreto sobre tu casa. El enemigo quiere robar, matar y destruir, pero el plan de Cristo es traer plenitud, restauración y paz. El demonio que entra sin que lo notes no puede resistir a un hogar que decide levantar a Cristo como Señor. ¿Qué significa esto? Significa que tus decisiones diarias importan. Cada vez que eliges perdonar, en lugar de guardar rencor, cierras una puerta. Cada vez que oras con tus hijos, en lugar de dejarlos crecer en silencio espiritual, blindas la casa. Cada vez que eliges llenar tu mente con la palabra en lugar de con basura, levantas un muro que el diablo no puede escalar. Santiago 4:7 nos da la estrategia completa. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Repite esto, resistid al diablo y huirá. Eso significa que no es un poder equilibrado, no es una lucha de fuerzas iguales. Cuando te sometes a Dios, la autoridad del cielo está de tu lado, y el enemigo no tiene otra opción más que huir. Tu casa no tiene que ser un lugar de contienda, de miedo o de cadenas ocultas. Puede ser un lugar de presencia, de bendición y de victoria, pero eso depende de una decisión, cerrar las puertas y declarar a Cristo como dueño absoluto. Recuerda Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Así como un demonio puede entrar por una rendija, Cristo también quiere entrar y llenar todo con su luz. Pero en este caso, Él no invade. Él espera que le abras hoy. Quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Si sientes que esta palabra habló directo a tu vida, escribe en los comentarios una sola palabra: libre o amén. Esa será tu señal pública de que reconoces la verdad. Cierras toda puerta al enemigo y proclamas que tu casa pertenece a Cristo. El demonio entra en silencio, pero la verdad lo expone. El enemigo se disfraza,